Continuamos con Dueños de la Tarde. Tenemos que reducir la burocracia. Se recupera estabilidad con un proyecto internacional que nos traiga los dólares para recuperar la confianza, para devolvérselos a los ahorristas. Vamos a liberar las exportaciones. Estamos convencidos nosotros de lograr traer 10.000 millones de dólares para estabilizar la economía, para estabilizar la balanza de pagos. Tengo un plan para reducir la inflación, para que vuelvan los dólares y para que haya gasolina y diésel para todos los bolivianos. Nuestro plan de gobierno se llama Bolivia Primero. Y Bolivia Primero es más salud, es más educación, más inversión. Luego de más de 2 décadas se presencia por fin un debate entre candidatos presidenciales en nuestro país. Un ejercicio que se ha hecho a través de la Red 1 de Bolivia este fin de semana y que queremos conversarlo, queremos analizarlo y queremos que usted lo vaya digiriendo y vaya entendiendo lo que ha pasado y la importancia que esto tiene o no para lo que va a suceder en los próximos días. Nos acompaña ya el analista Williams Herrera. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente, Williams. Primero, tu impresión acerca de lo que viste ayer en este primer debate de candidatos. Yo esperaba algo más. Me pareció un poco flojo, me pareció un poco aburridito al principio. Bueno, yo entiendo que también todo eso es una estrategia, no hacerse daño. Se necesitan entre ellos, de alguna manera. Estoy hablando Tuto, Samuel. Los que están abajo no tienen nada que perder, por lo tanto preguntan y pueden buscar la forma de cómo más bien aprovechar. Del Castillo, sí, Fernández. Claro, aprovechar más bien la tribuna. Pero claro, es una tribuna privilegiada, un debate. Es eso, permite que el candidato pudiera proyectarse, pudiera mostrar todas sus cualidades, sus habilidades, su talla, digamos, para poder convertirse posteriormente en un gobernante. Creo que todavía no, pero bueno, es un primer debate, creo que el ejercicio ha sido bueno, positivo. La campaña no ha comenzado en un 100%, diría yo, y esto es parte de ese inicio. Tampoco han terminado todavía de cerrar el tema de las candidaturas, hay cosas todavía pendientes, el caso DUN, hay muchas cosas todavía que no terminan de cerrar. Esta va a ser una elección, hemos dicho muchas veces, atípica, especial, sui generis, por muchas razones, porque concluye un ciclo, se abre otro, hay candidatos, hay partidos sin candidato, candidatos sin partido, en fin, va a ser una elección muy atípica, muy diferente a todas las anteriores. Si le parece, vamos a ir revisando algunos de los momentos de mayor tensión que se produjo entre los candidatos en el debate el día de ayer. Un cruce, por ejemplo, que hubo de acusaciones en realidad entre Manfred Reyes Villa y Johnny Fernández, ambos en su calidad de alcaldes. Veamos, por favor. Bueno, lamentablemente yo no tenía la protección de Evo Morales que tú tienes, que ya ibas a hacer un pacto con él, ya lo ibas a hacer tu candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a estar de acuerdo nunca con el transfugio. O sea, hay gente que puede pensar diferente por más que esté en tu partido, pero no está pues de acuerdo en que porque seas el jefe de partido tengas que mandarlos. Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser muy serios y muy responsables con la gente para no decir cualquier cosa. Adelante, candidato. Primero, qué bonito comías y bebías con Evo Morales. Ahí está la foto. Y gracias a eso tuviste el perdonazo, el indulto que te dieron de tu juicio para habilitarte como candidato. Aquí está la prueba. Y la otra prueba, aquí están los 2 concejales de UCS que tú lo tienes ahí protegidos, ya socapando el transfugio, y que ahora ese es el parlamento que vamos a tener, de tránsfugas, de traidores. Eso no es lo que quiere Bolivia. Adelante, candidato. Quien habla de traidores, ¿no? Decías, tenemos los 2 mejores candidatos, desesperado por Evo sea tu candidato. Tú has traicionado a Santa Cruz te está viendo, te debería dar vergüenza decirle eso a la población cruceña. ¿Tú crees que te volverían a elegir alcalde? Nunca más. Y esos 2 concejales, pues no están de acuerdo con la forma de actuar. Yo creo que en democracia tienes que respetar a tu gente y no decirles o mandarles como si fueran tus pongos. Bueno, y de pronto este era el tipo de situaciones que no se veían. No se veía, pero es que esto es como los chismes, digamos, en los otros programas, ¿no es cierto? Siempre atraen, siempre son los que ponen la salsa.
Esos son los debates, digamos, pero fue muy poco. Yo esperaba un poco más. No digo una confrontación perversa, pero sí hay que confrontar las ideas. Finalmente son propuestas que están ofreciendo o van a ofrecer, digamos, al ciudadano. ¿De pronto debiera haberse concentrado un poco más en las propuestas, entonces? ¿En debatir propuestas? Yo creo que sí, pero es un mix, debería ser un mix. Pero lo cierto es que estuvo muy plano, digamos, el debate, ¿no es cierto? No ha habido todavía, digamos, el candidato que pudiera haber conectado con el votante, que hubiera ofrecido cosas nuevas, que hubiera ofrecido... Quedaron muchísimos temas sin abordarse, por ejemplo, el tema salud, el tema educación, no se habló del tema justicia, no se habló reformas a la Constitución. Hay muchísimos temas. Es verdad que se concentraron por el formato mismo del debate en el tema económico, que por supuesto es lo más importante y posiblemente sea lo más apremiante en este momento, pero quedaron muchos otros temas, digamos, volando, que para mi gusto pudieran haber sido parte del debate. Estos espacios de pronto los candidatos tendrían que aprender a aprovecharlos un poco más. Sí. Las ventanas para poder confrontar las ideas directamente con nosotros. Yo diría que son tribunas privilegiadas que no se dan todos los tiempos y particularmente ahora donde una campaña va a ser totalmente distinta a la campaña tradicional. No esperemos ver grandes marchas, grandes concentraciones humanas, eso ya no, eso ya pasó a la historia. Ahora, digamos, el voto se lo pelea en este tipo de espacio, en las redes sociales, en los mensajes. El candidato tiene que tener la capacidad de poder conectar con el votante. Y para conectar con el votante necesita tener un discurso, una oratoria, algo que pegue, que te atraiga, que te seduzca. Y creo que eso es lo que está faltando todavía. Vamos a ver, por favor, otro de los momentos de estos que causaban un poco de tensión en el debate. Este era entre el candidato Samuel Doria Medina y del Castillo del Movimiento al Socialismo. Veamos lo que pasaba. Pues la semana pasada en el foro, en el Alto, te han dicho de que en tu gestión se ha incrementado el narcotráfico, el contrabando, la corrupción. ¿Qué has hecho para combatir esos males? Yo no tengo foto con ningún narcotraficante, no he traído ningún oso de peluche como el oso Chavarría, no he ido a ninguna finca de un narcotraficante como en 1994, cuando se publicó un periódico de circulación nacional, cuando su persona estaba con nexos con narcotraficantes. En nuestra gestión hemos destruido más de 3.000 fábricas de pasta base de cocaína, 400 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, todas las avionetas vinculadas al narcotráfico la hemos secuestrado, pero hay un apéndice débil que es la justicia boliviana y que precisamente la vamos a transformar en nuestro país. En este tipo de cruces, por ejemplo, ¿quién pierde? Creo que pierde un poco Samuel de Medina por exponerse a hacer preguntas y a cuestionar a un candidato que no tiene nada que perder. Entonces yo también veía anoche de que, digamos, a los candidatos les faltó incluir en su libreto las preguntas que deberían hacer, qué tipo de preguntas y a quiénes deberían hacer preguntas, porque claro, tiene esa particularidad también el debate, que es una tribuna donde también el candidato se expone a mostrar sus debilidades o a mostrar en todo caso la fortaleza del otro. Hay preguntas que en vez de beneficiarle le pueden perjudicar, dependiendo de la pregunta, dependiendo a qué la haga, dependiendo del tono en cómo la haga la pregunta. Viendo el panorama electoral por cómo se ha formado, cómo se está formando hasta este momento, nos decía, no ha empezado, pareciera la campaña todavía intensa, preelectoral. ¿Todavía hay chance a más modificaciones grandes dentro de la, digamos, de las encuestas, de la preferencia electoral? No sé si grande, pero sí que van a haber modificaciones, van a haber cambios. Seguramente la próxima encuesta que salga va a marcar algunas otras tendencias o algunas variables que no han habido hasta ahora. Seguramente, hoy, porque estamos en un proceso, insisto, todavía no arrancó un 100% la campaña, entonces va a depender hoy día qué pase con Doom, si finalmente es o no es candidato. Andrónico apenas se anima a poner la cara, todavía no la ha puesto, no ha habido una confrontación, digamos, face to face con Andrónico para ver un poquito hasta dónde pudiera proyectar una cierta consistencia. Eso va a ser voluntad del mismo candidato, ¿no? Claro, hasta acá ha guardado silencio y hasta acá le ha funcionado el silencio. El silencio también es una estrategia porque, claro, no se expone, se protege o se autoprotege de alguna manera. Pero claro, eso tampoco le puede funcionar todo el tiempo porque si no, se convierte en un boomerang contra el candidato. Bueno, hasta ahora hemos visto algunos de los cruces que había, como decía, entre frentes, si lo podemos decir así, opuestos. Una oposición y un lado que es un poco más oficialista o que no tiene nada que perder, como decía, de abajo de las encuestas. Pero también hubo algunos cruces como este que le muestro a continuación entre Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Bueno, yo le voy a preguntar a Samuel que me pueda decir por qué siempre dice no soy político, cuando él ha sido 6 veces candidato. Manfred, yo vengo trabajando hace 35 años
He sacado adelante la industria del cemento, lo que estaba en una quiebra, la he vuelto una de las empresas más importantes del país. He hecho Green Tower en La Paz, en Santa Cruz, la industria de la comida rápida. En ese mismo tiempo, tú has vivido del Estado. Has sido alcalde, gobernador, presidente del consejo, concejal. Pero ¿por qué no pudiste resolver en 100 días con el gobierno de Yanine si tú tenías la mayoría de ese gobierno? Si fuiste alcalde, muy orgulloso, ¿por qué en 20 años no resolviste el problema de la basura en Cochabamba? Caramba, esa es la prueba, pues, que los políticos lo hacen bien, lo hacen mal, igual les pagan su sueldo y todavía quieren ser presidentes. Cruces como estos. Fíjate, como una pregunta que intenta de alguna manera hacerle daño al otro, más bien se convierte en una fortaleza porque le permite exponer al otro a sus cualidades, en este caso como empresario, y el éxito que tiene como empresario, y que eso es un factor, creo que le va a influir a su favor. O sea, que lo que de pronto se veía un poco la falta de preparación de los propios candidatos para no exponerse de esa manera en sus puntos débiles. Claro, pero eso ya era medio al final del debate. Al final fue mucho más interesante que al principio por este tipo de cosas, porque lo otro era muy monótono, digamos, no había mayor interés hasta de seguir, se convirtió un poco aburrido, largo, un poco tedioso, pero bueno, era parte del formato del debate. Pero creo que esta es la riqueza del debate, conocer a los candidatos, conocer también su pasado, es importante. Hay mucha gente joven que va a votar ahora, casi un 40% de los votantes ahora son gente joven que no conocen el pasado de toda esta gente que viene de 30 años, 35 años que están haciendo política, y por lo tanto este tipo de cosas, insisto, permite conocer el pasado, sobre todo a las nuevas generaciones, para que tengan mucho más información y puedan hacer lo que se llama el voto informado. Y por último, por favor, antes de concluir rápidamente, si me puede dar su opinión de lo que está sucediendo, lo mencionaba al principio, con Jaime Dun, que está en un ir y venir de vencer el plazo del día de hoy, de cumplir el plazo del órgano electoral el día de hoy. ¿Será que finalmente es candidato, no es candidato? A ver, ahí hay un tema muy especial porque Jaime Dun, digamos, se proyecta en términos de medios de comunicación, redes sociales, como el gran candidato. La novedad, diría yo, sería posiblemente con Andrónico. Bueno, más que con Andrónico, sería el único candidato distinto, nuevo, diferente, sería un rostro nuevo. Hay mucha gente que no quiere saber de los viejos políticos, digamos, ¿no es cierto? Entonces busca una opción distinta que de repente ve en Jaime Dun el candidato que no encuentra en los otros candidatos, ¿no es cierto? Entonces, pero claro, el problema es que Jaime Dun también se ha dormido un poquito en sus laureles, tiene un problema ahí antiguo de 20 años atrás, sabiendo la burocracia como es en Bolivia, se ha dejado pisar los talones un poco, pero bueno, falta saber qué es lo que va a pasar ahora. Pero también posiblemente pudiera haber un interés político en que se habilite o no se habilite, depende en función de los intereses políticos que están de por medio. O sea que la cosa no es tan simple como parece. Y estaremos atentos entonces a ver cómo es que se resuelve esta situación. Williams, gracias por acompañarnos y nuevamente te estaremos convocando para continuar hablando de esto que está sucediendo en este momento en el país. Claro, Daniel, con todo gusto. Amigos, continuamos con más en Dueños de la Tarde. Presten atención a este importante consejo.